Por ignorancia, por inocencia o por negligencia, una veces no se da cuenta cuando un poquito de pecado, un poco de maldad que ingresa en nuestra vida puede hacernos tanto daño y a veces traernos grandes consecuencias. Muchas veces nosotros negamos las posibilidades de que algo que aparentemente sea no tan dañino pueda hacer tanto daño en la vida del creyente o de una congregación. Pero como vamos a aprender en la lección de hoy día, nos vamos a encontrar con un hombre que había traído la anatema dentro del campamento de Israel. Y eso no solamente afectaría su vida, la de su familia y de sus bienes, sino la vida de todo el pueblo. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 7, versículos 10 al 15 de Josué. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún no han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, y él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. El pueblo de Israel estaba listo para su segunda batalla. Días atrás habían conquistado de una manera maravillosa Jericó, y confiados en esa victoria, en esa gran victoria, enviaron espías para saber si es que la siguiente conquista tenía que ser de otra manera especial. Cuando vuelven los espías, se dan cuenta de que el pueblo de Jai no era muy grande, y deciden no enviar a todos porque consideraban que iba a ser excesivo, y más bien envía solamente a 3,000 hombres, pensando de que eso iba a ser suficiente. Pero ellos no sabían que en medio del campamento había algo que les traería la derrota. El pueblo fue, combatió y lamentablemente fue derrotado. Fueron perseguidos a tal punto que hasta 36 hombres de ellos fallecieron en la batalla. El pueblo volvió derrotado y avergonzado. Josué no sabía qué estaba pasando. En su consternación se acerca a Dios y le dice: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Por qué esta derrota? Y en ese instante Dios le dice: es que hay un problema. Hay un hombre dentro de tu congregación, dentro del grupo del pueblo de Israel, que cometió pecado. El anatema que yo les había dicho que no tomaran fue hecho, y lamentablemente eso ha traído desgracia a todos ustedes. Para Josué esto era inesperado. Él nunca se imaginó que algo como así iba a afectar la vida de su pueblo, pero lamentablemente eso trajo una gran desgracia. Como vemos en el pasaje, nosotros nos encontramos ante un hombre, Acai, quien había despreciado la enseñanza de Dios en el que no debían tomar del anatema, y eso lo leemos en el capítulo 6 de Josué. Dios les había dicho claramente: vayan y conquisten todo lo que está dentro Jericó, vayan, tomen todo lo que está de oro y de plata y de hierro y de bronce y tráiganlo a mi altar. Por todo lo demás que está ahí, destruyanlo, no tomen nada. Lamentablemente, como Acai mismo lo dijo, él reconoció de que había codiciado lo que estaba ahí.
Un manto y ciertas cosas de valor habían sido tomadas por él y las había escondido en su tienda. Eso había traído el pecado dentro de la nación de Israel. Era muy importante para Israel obedecer. Era muy importante para todos los que estaban dentro del pueblo seguir las enseñanzas de Dios. Si Dios iba a obrar en medio de ellos, ellos tenían que seguirle en santidad. No había otra opción. Pero en este caso, Acay menospreció el mensaje que Dios les había dado, de que ellos tenían que tener cuidado de no dejarse codiciar por nada. Eso trajo desgracia al pueblo. Lo que sucedió fue que Dios le guió a Josué, le dijo cómo buscar a ese hombre, cómo hallarlo y qué hacer. Llegaron donde él, se dieron cuenta de que todo lo que Dios había dicho era cierto. Este hombre reconoce su error, pero lamentablemente las consecuencias de su pecado no solamente afectó al pueblo, sino que ahora vendría sobre su propia vida y su familia y sus bienes. Josué tomó y lo llevó afuera, hizo de que el pueblo lo apedreara, a él, a su familia y todos los bienes que tenía, y fueran quemados. Ese quedaría como recordatorio del día de la vergüenza de Israel a causa del pecado y de la manera como Dios tendría que ser santificado cuando tenían que obedecerlo, tal como Él pedía que lo hicieran. En nuestras vidas nosotros a veces dejamos que ciertas cosas ingresen a nosotros y consideramos que no son tan dañinas, a veces por negligencia, otras veces por inocencia. Pero esas cosas que están dentro de nuestras vidas y que lamentablemente nos están haciendo daño van a afectar más de lo que nosotros mismos nos imaginamos. A veces negamos las posibilidades de que un hecho que sabemos que está mal pueda traernos tanto daño como realmente lo hace. La Biblia nos dice claramente de que nosotros tenemos que estar muy precavidos y no dejar que nada nos afecte nuestro caminar con Dios y nuestra obediencia. Tenemos que seguirle a Él tal cual Él nos pide que lo hagamos. No podemos dar espacios a ciertas consideraciones propias nuestras, pensando de que en esto tal vez no va a ser tanta necesidad de obediencia. Al contrario, todas nuestras áreas tienen que ser veladas con mucho cuidado para evitar algún riesgo. Pensando en la enseñanza, por ejemplo, Pablo decía de que hay que tener mucho cuidado de la enseñanza falsa, porque como él mismo decía, poca levadura leuda toda la masa. Un poquito de algo puede hacer mucho daño según ese principio. El mismo Señor Jesucristo dijo de que si tu ojo o tu mano es ocasión de caer, échalo fuera de ti. Haciendo de esto una manera figurativa, diciendo de que si hay algo en tu vida que te está haciendo daño, que aunque parezca que solamente te hace daño en una parte, pues eso te puede hacer daño a todo tu ser. Sácalo de tu vida. Hay algo en su vida que le está haciendo daño. Hay algo en su vida que usted sabe que está presente y que ha estado coqueteándolo y ha dejado que siga ahí. Es el momento que usted tome eso y lo saque de una vez de su vida y no permita que eso esté en su relación con Dios. Eso puede afectarle a usted, eso le afecta en su relación con Dios, eso puede afectarle a los suyos y a muchos de los que están alrededor. No deje que el pecado esté coqueteándole y que esté alrededor de su vida. Tome la decisión de una vez y de erradicarlo para siempre. De esta manera tendremos paz en nuestra relación con Dios y traeremos prosperidad y bendición a nuestra vida y la de los nuestros. Que Dios nos ayude a velar en ello fielmente. Hasta pronto.